Muy buenas tardes, nuevamente estamos un día miércoles más junto al Señor, su palabra, hablando de este discipulado, y quiero recordar que ¿por qué el tema del discipulado? Bueno, porque es compartir y analizar y profundizar en lo que Jesús nos mandó a nosotros que hiciéramos, que básicamente es ir en pos de Jesús. Ir en pos es ir detrás, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus pasos. Y hoy vamos a ver, remontándonos al principio del ministerio de Jesús, cuando Él comienza a predicar el Evangelio. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá en la versión NBI dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Así que en esta tarde vamos a considerar estas palabras básicamente, y comenzamos entonces pensando en el versículo 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ese desde entonces marca un principio. Juan el Bautista había sido encarcelado. Él había sido, Juan el Bautista, el profeta que Dios había escogido para preparar el camino del Señor al pueblo de Israel, ¿no? Él lo presenta, lo bautiza, lo presenta: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, después de eso, cuando Jesús, después que vuelve del desierto, es tentado, pasó un tiempito y Juan el Bautista es puesto en la cárcel por Herodes, ¿no? Y bueno, cuando Jesús se entera que Juan el Bautista es puesto en la cárcel, dice que comienza a predicar. Era el momento justo. Ya su predecesor, el que preparaba el camino para el Mesías, ya había terminado su ministerio. Juan el Bautista no sale de la cárcel, luego es decapitado. Y Jesús dice: desde entonces, desde que Juan el Bautista es puesto en la cárcel, comienza a predicar. Pero vamos a referirnos en esta tarde a cuál es la prédica, el mensaje que Jesús comienza a transmitir al pueblo de Israel. Y nos vamos a referir entonces cuando dice el versículo 17: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Claro, en primer lugar el arrepentimiento, ¿no? En primer lugar el arrepentimiento. Y decimos: ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Jesús comenzaba a predicar el arrepentimiento? Lo que pasa es que el arrepentimiento está contemplado muy al principio, porque el hombre, para reconciliarse con Dios, necesita arrepentirse. Es la condición básica. En Deuteronomio capítulo 30 están registradas las condiciones de Dios para la restauración y para la bendición. Recordemos que el capítulo 28 de Deuteronomio habla acerca de las bendiciones que le van a alcanzar al pueblo de Dios si es obediente. El capítulo 29 habla de las maldiciones que también lo van a alcanzar si el pueblo es desobediente. Entonces el capítulo 30 habla básicamente sobre eso, las condiciones. Si mi pueblo se arrepintiere, Dios se vuelve. Es la condición básica que Dios puso para el ser humano reconciliarse con Dios y alcanzar las bondades y las bendiciones de Dios. Y esto va a seguir.
Va a seguir hasta el día de Jesucristo, hasta el día que venga a buscar a su iglesia. El arrepentimiento como única condición de Dios para la reconciliación. Pero vemos este mensaje que contiene dos cosas. Primero el arrepentimiento y luego dice el reino de los cielos se ha acercado. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo esto, ¿qué tenía que ver el reino de los cielos con el arrepentimiento? ¿No? Así que vamos a ver el por qué el reino de los cielos tiene que ver con el arrepentimiento y tiene que ver con la profecía de Daniel. Vamos a ir a la profecía. Entonces, en Daniel capítulo 2, desde el versículo 26 al 45 voy a leer, y esto es interesantísimo. Lo voy a leer completo porque es muy fascinante, muy atrapante esta situación, ¿no? Esto ocurre 604 años antes de Cristo, esta profecía. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 26, dice, en adelante, dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Le dice el rey Nabucodonosor a Daniel. Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías. Y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro.
así como vistes el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Wow! Lo leemos así un poquito rápido y no parece... A mí me parece atrapante esta lectura, por eso la quise compartir. Espero que a vos también. Porque Dios a través de Daniel está revelando a Nabucodonosor todo lo que va a pasar en los reinos del mundo a partir de él, lo que va a pasar en los reinos del mundo hasta que se establezca un reino que durará para siempre. Miren, hay 6 cosas que ve, 6 etapas que ve acá Daniel, que ve Nabucodonosor y Daniel le interpreta. El primero es la cabeza de oro. De esta imagen es la cabeza de oro. Lo primero. La cabeza de oro es el imperio babilónico. El imperio babilónico data del 625 hasta el 539 antes de Cristo, o sea, dura 86 años. Luego, el pecho y brazos de plata. Esto es el imperio medo-persa, que dura desde el 539, donde cae Babilonia, empieza Medo-Persa, 539 hasta el 331 a.C. O sea, este imperio dura 208 años. Luego viene el vientre y muslo de bronce en la imagen que vio Nabucodonosor. Este es el imperio griego. Cae el imperio medo-persa por los griegos en el 331 a.C. y dura hasta el 63 a.C. O sea, 268 años. Luego vienen las piernas de hierro en esta imagen. Las piernas de hierro son el imperio romano, que dura desde el año 63, cuando el imperio romano le quita al imperio griego su poderío, el año 63 a.C. hasta el 476 después de Cristo. O sea, el imperio romano, que son las piernas de hierro, dura 539 años. Luego vienen los pies de hierro mezclado con barro. Estos son los pueblos después del Imperio Romano, después del 539, después de Cristo. Son los imperios de Europa, Rusia, Inglaterra, China y también Estados Unidos de América, que comienzan a regir y a reinar después de la caída del Imperio Romano y a dominar los pueblos del mundo. Son pueblos imperialistas, que tienen secciones por todo el mundo y se empiezan a caer, se van a romper, porque tiene una duración, no tiene un final determinado, porque estamos viviendo esa época, ese tiempo en que estos reinos imperialistas dominan el mundo. Pero hace pocos años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, se cayó la gran cortina de hierro,
la imperialista rusa, la imperialista comunista, ¿no? De la gran cantidad de pueblos de Europa que se dividieron, que dejaron de ser dependientes de Rusia. Pero así todos estos reinos dominan el mundo, ¿no? Entonces estamos viviendo esta época de los pies de hierro mezclado con barro. No hay forma de que estos imperios hagan alianza, a pesar de que lo van a tratar de hacer. La van a tratar de hacer, pero esas alianzas son frágiles, se van a caer, Y lo sexto que le revela Daniel a Nabucodonosor es que fue cortada una gran piedra que pegó contra los pies de esta gran estatua, de esta gran imagen, pega contra los pies, y por no haber alianza entre el barro y el hierro que está confeccionada esta estatua, la que vio Nabucodonosor, porque no hay alianza, porque no se pueden sostener estos pueblos, porque son frágiles, todos estos imperios actuales son frágiles, esa gran piedra va a desmenuzar la imagen entonces de los imperios del mundo. Y por eso tiene que ver con lo que Jesús comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, porque en ese momento comienza el reino de los cielos a funcionar. Se ha acercado al hombre, se ha acercado al ser humano. Jesús comienza a predicar de sí mismo como el Rey de reyes y Señor de señores. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y te tengo una noticia para darte. Tengo una noticia importante para darte. ¿Sabías una cosa? Este imperio mesiánico que comenzó allá con Jesús, es eterno. Es eterno. Y esto es lo maravilloso. No tiene fin. Y eso es lo que vio Daniel. Y le dijo: después de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Todos los reinos anteriores caducaron. Tuvieron un tiempo de existencia. Tuvieron un tiempo de existencia. Llegaron a su fin. Todos, años más, años menos, llegaron a su fin. Pero este reino que se levantará, dice, jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso fue la profecía que 604 años antes de Cristo, antes de que Jesús comenzara a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, 604 años antes Dios ya había dicho que esto iba a pasar. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y este sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ese reino comenzó allá con Jesús, cuando él comienza a predicar. Después que Juan el Bautista es encarcelado, Jesús dice: arrepiéntanse. Entonces, el arrepentimiento era la única condición de Dios para redimir a su pueblo. Y lo sigue siendo hasta el arrebatamiento de su iglesia. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por lo tanto, era necesario que el ser humano se arrepienta de su situación. Pero acá tenemos que hacer un paréntesis para decir, y esto estoy seguro que lo sabemos todos, pero es importante mencionarlo: no puedo arrepentirme de algo que no sé de qué arrepentirme. Esto ya lo hemos dicho en los mensajes a las iglesias
cuando lo consideramos las de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dios le dice, detente en tu camino, considera, a ver, fíjate cuál fue el principio y arrepiéntete. Para arrepentirnos tenemos que saber de qué arrepentirnos. No sirve de nada decirle a Dios, te pido perdón por todos mis pecados y no sé de qué le estoy pidiendo perdón. Claro, por algo que se me puede estar escapando, como dijo el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿no? Poder pedirle así a Dios es que haya ese fervor, ese deseo de que aún los pecados que no nos damos cuenta. Pero quiero decirte que responsabilidad de pecado tenemos en base a nuestra conciencia, a la ley escrita en nuestros corazones, a lo que Dios dejó en su palabra registrado y que nosotros cometemos son pecados, son pecados. Dios introdujo la ley al mundo, introdujo la ley para que el hombre tuviera culpa de pecado. Esa es la función de la ley de Dios al mundo. Si no hubiera venido la ley no tendríamos culpa de pecado, pero porque vino, y esa ley no solo que quedó registrada allá en los libros y en los papiros y en las piedras, como Moisés bajó de la montaña con 2 piedras en la mano, donde Dios con su propio dedo le escribió los 10 mandamientos. No solamente eso, sino que dice la Biblia que Dios la escribió en el corazón del ser humano. Por eso puso conciencia en todos los seres humanos y por eso tenemos culpa de pecado y tenemos que rendir cuenta a Dios por nuestros pecados. Por eso Jesús dijo, esa es la condición. En primer lugar, antes de decir que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, porque eso es lo único que nos puede redimir, lo puede acercar a Dios. Pero lo curioso es que el reino de los cielos se estableció en el corazón del hombre. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, yo habito en la altura, pero también en el corazón quebrantado, en el corazón humilde, en el corazón contrito y humillado. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Amén. Fíjense, les quitaré el corazón, ese corazón de piedra, duro, insensible, incrédulo, y les pondré un corazón de carne, un corazón que me ame, que me adore, contrito y humillado. En ese corazón, dijo Jesús, yo voy a morar. Y ahí donde comienza a fundamentar su reino. Un mensaje que les costó entender aún a los discípulos de Jesús. Miren, el Señor Jesús pasó 3 años y medio junto con sus discípulos. Les enseñó un montón de cosas, Pero Jesús estaba yendo, después de su resurrección, cuando los convoca ya en Galilea, se estaba yendo, iba a ser ascendido al cielo, y todavía ellos seguían pensando que el reino que Jesús predicaba iba a ser acá, en la tierra, iba a ser un reino político. Jesús nunca profetizó un reino político, Sin embargo, los discípulos todavía les costaba entender esa realidad. Miren, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 6 dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren, el Señor Jesús resucitó y estuvo 40 días, apareciéndoles en distintas situaciones a muchos hermanos. En una oportunidad a más de 400 hermanos a la vez. Para que no quede dudas de que Él había resucitado. Pero en esos 40 días, lo que hizo énfasis el Señor Jesús en hablarle a los suyos, a sus discípulos, fue acerca del reino de los cielos. Como dice, apareciéndoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Enfocó básicamente, ya no en un sermón de la montaña, ya no en amarse los unos a los otros, ya no en predicar el evangelio, ya no en los otros temas que ya había tocado, temas del adulterio, temas de la ira, temas del todo lo que había enfocado ya en sus 3 años y medio de ministerio. Ahora enfoca el mensaje a los suyos básicamente en el reino de Dios. Lo dice acá, hablándoles acerca del reino de Dios durante estos 40 días. Era como hacerle un curso acelerado de este tema acerca del reino de Dios. Sin embargo, los discípulos en un momento le dice, vas a restablecer, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¡Wow! No habían entendido nada. No habían entendido nada. Tan duro le era. Ellos pensaban que se iba a terminar el imperio romano y iba a restablecerse el reino israelita. Es una cosa que no entendieron. Pero Jesús no les profetizó un imperio político, sino un reino que desde su comienzo fue espectacular. El rey nacería en un pesebre. El rey nacería en un pesebre. No habría lugar para él en el mesón ni en ningún lado, en ninguna casa. En un pesebre, junto a los animales. Eso hizo perder la razón a Herodes. Dice que en Mateo 2:3 dice que se turbó Herodes, se turbó. Y después, ¿por qué hizo perder la razón? Porque después mandó, cuando se sintió burlado por los magos, mandó a matar a todos los niños. Es terrible esto lo que hizo este hombre. A todos los niños menores de 2 años. Es terrible. Perdió la razón. El rey vivió sin la elocuencia de los palacios físicos. El rey siempre estuvo con los necesitados, entremezclado entre el pueblo, entre los pobres, entre los enfermos, entre los leprosos, entre los necesitados. Eso fue el rey. Siempre estuvo con los necesitados. A los 12 años sorprendió a los grandes maestros de la ley. Sorprendía a este rey a toda la gente. Escuchen Juan capítulo 7, versículo 46, lo que dice. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y cuando estaba en la tormenta, en medio de la barca, reprende al viento, se hace grande bonanza y la gente dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El rey murió de la forma más humillante de la época, clavado en una cruz, pero fue proclamado sobre su cabeza al ponerle esa inscripción, Jesús, Rey de los judíos, que rechazaron, que provocó un rechazo rotundo en los teóricamente religiosos de aquel momento. Jesús resucitó de una manera espectacular y extraordinaria. Un rey que no reclamó su reinado a filo de espada, sino con una palabra mucho más cortante que toda espada de 2 filos. Esa palabra se llama amor.
Juan capítulo 17, versículo 23, dice lo siguiente: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren, ese reino que ha comenzado en el corazón de las personas, dice Jesús, que el Padre nos ha amado de la misma manera que a Él. No hay diferencia. Nosotros somos amados de la misma manera como es amado el Hijo. Es tremendo esto. Esto es tremendo. Somos amados de la misma manera. Por eso que dice que somos su especial tesoro. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Estamos en el reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la Biblia. O sea que es mucho, es imponente lo que Jesús está haciendo. Por esa razón, Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y comienza a trabajar ese reino en el corazón de la gente. Y yo quiero terminar esto leyendo en Isaías capítulo 56, lo describe en una forma terrible, sintética y extraordinaria lo que sería este gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y antes de leer Isaías capítulo 53 de esta profecía, les quiero mencionar que fue escrita 740 años antes de Cristo aproximadamente. 740 años antes de Cristo. Quiere decir que 136 años antes de que Nabucodonosor tenga este sueño. Y antes de que Daniel la interpretara, qué es lo que iba a pasar en el mundo entero con los reinos hasta su venida, hasta que la gran piedra sea cortada. La gran piedra sea cortada y no termina en su venida. ¿Saben cuándo va a ser impacto? Cuando allá en el Armagedón sean reunidos todas las naciones para luchar contra el Hijo de Dios y contra los suyos. Entonces dice que descenderá fuego del cielo. Y ahí será el fin de todas las cosas. La gran piedra que desmenuzará a todos los reinos del mundo y que gobernará eternamente y para siempre. 740 años antes, 136 años antes de que Nabucodonosor tenga esto, Dios, usando a Isaías, dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, está hablando del rey, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, nuestro Rey, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transpiradores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, un reino que nunca terminará, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré su parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojo los reinos destruidos del mundo. Los reinos destruidos. Con los fuertes repartirá despojos. Los despojos se despojaban a un reino vencido. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué extraordinario que es esto, qué maravilloso. Con razón Jesús comenzó a predicar y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está trabajando en nuestros corazones y está generando. Y los habitantes de este reino vamos a ser tantos, que en Apocalipsis capítulo 7 dice, una gran multitud, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, cual nadie podía contar. Nadie podía contar. De toda nación, pueblo, tribus y lenguas. ¡Qué imperio! Vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y en la presencia del Cordero de Dios, en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en la presencia de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció, el que estuvo muerto y vivió. ¡Qué satisfacción para mí, hermanos, me da hablar de este Jesús! ¡Qué satisfacción! Poder decir, ¿esto es discipulado? Sí, esto es discipulado, porque hablamos de quién es el Señor y Señor de señores y Rey de Reyes, Jesús. Dios te bendiga.